de febrero, con todo su calor, vamos a compartir la palabra de Dios. Yo comuniqué a lo largo de la semana, de hecho ayer también envié para recordar que íbamos a ver la conclusión de todas estas enseñanzas que habíamos dado, pero no podría hablar de todo esto que hemos compartido con ustedes a lo largo de 5 semanas consecutivas. Bueno, en realidad fue interrumpida por una semana, pero fueron 5 las prédicas, sin hablar acerca de la indiferencia. Y es muy interesante en realidad, porque Dios siempre hace este tipo de cosas. Hace un par de días estaba leyendo un post de una persona que resulta ser un vecino en el edificio donde nosotros vivimos, y a su hijito de menos de 2 añitos se le rompió una piernita. Entonces da mucha pena ver a un bebito, ¿no?, con una piernita fracturada y con su yeso. Y bueno, imagínense, si para un adulto es complicado, para un niño mucho más. Y el calor y todo esto, ¿no? Entonces, ella puso en su post que le afectaba tanto esta agresiva empatía de la gente para acercarse, preguntar y tocar y estar queriendo saber y qué pasó y pobrecito y qué pena y qué tiene en su huesito y cuánto tiempo va a estar así, ¿no? Entonces, bueno, tratando de entenderla, por supuesto debe ser un poco difícil que te estén preguntando constantemente por algo así. Y hablaba acerca de cómo en este país es muy común eso. Y decía que, bueno, creo que lo que voy a hacer es escribir en un letrero diciendo: mi hijito se quebró la piernita porque tenía un quiste en la tibia y ese quiste debilitó la tibia y por un mal movimiento se quebró, pero todo va a estar bien. Tiene yeso 5 semanas y después lo más probable es que ese quiste desaparezca con el callo óseo que se ha formado y todo va a estar bien, va a poder volver a caminar y correr como siempre. Y colgarles el letrero para que todo el mundo lo lea y ya no le estén parando y preguntándole permanentemente eso. Entonces, ella escribió esto en este post, ¿no? Y me hizo pensar, porque justamente yo iba a predicar acerca de la indiferencia. Entonces le digo: dime una cosa, ¿qué es preferible? ¿Que la gente tenga empatía y cariño y pregunte porque le da pena una situación así, un bebito que se ha fracturado una piernita, o la absoluta indiferencia, ¿no? ¿Cuánta indiferencia hay en el mundo? ¿Cuántas oportunidades tenemos para poder servir y no hacemos nada con las oportunidades que se presentan delante de nosotros, que Dios nos da muchas veces y están allí? No hacemos nada al respecto. Yo creo que si se trata de predicar el evangelio de las buenas nuevas, de ser un representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra donde Él nos ha puesto, tenemos necesariamente pensar en el servicio. Cassius Clay, famoso Muhammad Ali, dijo que el servicio es la renta que tenemos que pagar en este mundo por el cuartito que habitamos. Interesantes palabras viniendo de una persona como él, pero me hizo pensar mucho, porque ¿qué devolvemos? ¿Qué estamos dando a cambio? ¿Y cuán indiferentes podemos ser cuando se trata de servir a otros?
qué importante es que como creyentes podamos realmente entender cuáles son las cosas que el Señor quiere y cuán necesario es que podamos realmente ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Acá tengo un primer versículo que nos sale. Ahí está. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Y dice así: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hoy día podemos, Señor, decidir hacer lo correcto, escucharte, salir transformados de aquí con tu palabra. Señor, ayúdanos a que ésta nos llene de vida, abunde en nosotros y nos haga mejores personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Aceptaré yo esta ofrenda que viene de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Qué es lo que le damos al Señor? ¿Le damos al Señor lo mejor de nosotros o le damos al Señor lo que nos sobra y tal vez no necesitamos? Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y todos sabemos, por supuesto, lo que había acontecido. Abel había presentado su mejor ofrenda al Señor. Lo mejor que tenía lo había traído delante de Dios. Caín, en cambio, había escogido de lo que él no iba a usar, de lo que le sobraba y que iba a desechar. Y eso fue lo que trajo delante del Señor como ofrenda. Y cuando vio la ofrenda que presentaba Abel, tuvo envidia de él y cogió una roca y lo mató. Entonces se derramó la sangre de Abel en la tierra. Y Dios entonces le preguntó a Caín. Y Caín tuvo la desfachatez de responder de esa forma, ni siquiera con arrepentimiento, diciendo: esto ha acontecido, perdóname Dios, sino: ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Yo no sé dónde está. Por supuesto que sabía. Y es muy interesante esto, porque en realidad cuando pensamos en la apatía, en la indiferencia, entonces ocurren cosas como esta. Y aquí tengo una explicación acerca de la apatía, que en realidad es el pecado de muchas personas. Muchas veces caemos en este pecado de apatía y de indiferencia. La palabra apatía es una transposición directa de la palabra griega apatheia, una palabra usada comúnmente por Aristóteles, el gran griego sabio y pensador Aristóteles, que significa sin sentimiento. Los estoicos lo usaban para expresar lo que ellos consideraban el estado más apropiado en el cual estar. Libertad de cualquier tipo de emoción. Nada me perturba, nada me mueve, nada me conmueve. Simplemente estoy allí, que nadie me diga nada, que nadie me pida nada. Existo, simplemente. Déjenme ser. Hay mucha gente que tal vez podría decir: oye, ese es el perfecto estado en el que yo quisiera estar. Pero ese estado es un estado de pecado, porque Dios no quiere que estemos así. Y si buscamos en cualquier diccionario los sinónimos de esta palabra, nos encontraremos con algunos significados muy sorprendentes de lo que esta palabra significa. Esta palabra envuelve cosas tales como indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento,
de emociones, de indiferencia total, impasible y frío. Ahora, podríamos leer eso nuevamente y decir, bueno, esa es una persona deprimida. Sí, una persona con una fuerte depresión podría también sentirse así. Pero no todos los deprimidos se sienten así. Hay gente que simplemente es así porque quiere ser así. Es una especie de escape de la realidad del mundo, que es lo que quieren tener. Pero ¿cuál es la verdadera causa de la apatía o la indiferencia? Hermanos, vamos a empezar con el número 1. Es la maldad y el pecado. ¿Ok? Y aquí claramente vemos lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Una de las causas de la apatía es la maldad que hoy en día hay en una manera creciente en el mundo. Y Jesús lo dijo, en el mundo van a haber maldad. Ustedes van a ver que hay mucha maldad, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y dice 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el pecado, el amor de muchos se enfriará. Lo que dice esto es, se volverán indiferentes, apáticos. La gran maldad que se ve hoy en día puede causar que algunas personas lleguen a ser apáticas e indiferentes. Es decir, ¿vale la pena tratar de buscar a Dios y las cosas de la Biblia? Sí, mira cómo está el mundo. De hecho, muchos jóvenes piensan hoy en día, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo? Mira cómo está. El mundo es una desgracia. Bueno, dejémosle al Señor sus decisiones en cuanto al mundo, porque en el mundo siempre ha habido, siempre va a haber maldad y la hay el día de hoy. No es eso una excusa para quedarme en mi casa y decir, voy simplemente a estar allí, que nadie me moleste, me encierro en mis cuatro paredes y voy a lamentarme con mi pena. El Señor no quiere eso, porque el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Eso no quiere decir de ninguna manera que el Señor esté ajeno al dolor de todos nosotros. Cualquiera aquí el día de hoy puede estar pasando una situación difícil, dolorosa. Y muchas veces ese estado, esa condición nos lleva a sentirnos así. No queremos hablar con nadie, nos sentimos que queremos aislarnos, lo que menos queremos es hablar de nuestro problema. Pero Dios sí sabe y Dios quiere ayudarte para que tú puedas por lo menos sentir su amor, entender su paz y ser lleno de su gracia. Otro de los puntos que también es muy importante entender por qué el mundo se vuelve apático e indiferente es el orgullo, hermanos. Y eso lo vemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 17 al 19. Y este pasaje tan conocido, en donde prácticamente el que habla aquí, o de quien habla Juan, que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien, aquí no pasa nada. Esto no es otra cosa que una orgullosa negación que lleva también a la indiferencia. Por eso es que el Señor dice sobre esa situación, no sabes que tú eres un pobre, infeliz, desventurado. Por tanto, yo te aconsejo que te acerques a mí, que me busques para poder transformarte, para abrir tus ojos, para llenar tu corazón de mi amor. El Señor es claro en cuanto a eso. También la pérdida del objetivo supremo. ¿Cuál es el objetivo supremo, hermanos? La pérdida de visión en cuanto a nuestra recompensa en Cristo puede también causar una gran indiferencia y hacernos sentir que no queremos saber nada de nadie.
En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si es que no desmayamos. Mire que nos habla aquí acerca de la posibilidad inclusive de desmayar. Y aquí no habla de desmayarnos, de privarnos en el piso, ¿no? Sino de simplemente llegar a un momento en que uno dice: ya no quiero seguir más. Ya no quiero seguir peleando, no quiero seguir luchando, no quiero seguir haciendo todas las cosas que implican el reino de Dios, que tienen que ver con ser un hijo de Dios, a quien Dios ha llamado a ser santo como Él es santo. Pero como el Señor dice que no podemos engañarnos y a Él tampoco lo podemos engañar porque Él no puede ser burlado, entonces tenemos que ver cuáles son aquellas cosas que estamos plantando, qué semillas estamos plantando y cuáles queremos cosechar. Porque un árbol de peras no puede dar naranjas y un árbol de paltas no puede dar manzanas, ¿verdad? Va a dar peras el árbol de peras y va a dar manzanas el árbol de manzanas. Y si lo que nosotros estamos sembrando es paz, amor, gozo, paciencia, dominio propio, todo aquello que dice que el cristiano lleno del Espíritu Santo debería demostrar por el fruto mismo del Espíritu de Dios. Si estamos sembrando todo eso, vamos a cosechar todo eso, hermanos míos. Pero si no, entonces, ¿qué estamos cosechando? La pregunta es: ¿qué hemos sembrado? Porque vamos a cosechar aquello que hemos sembrado. Hermanos míos, es por eso que el Señor es claro cuando nos advierte acerca del pecado y del mundo y de los afanes del mundo. Tenemos que romper barreras, tienen que ser rotas porque están allí muchas veces para no permitirnos seguir adelante, conociendo más al Señor, tratando de ser esos hijos que Él nos ha llamado a ser. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la apatía? A ver si por allí alguien entró aquí pensando: bueno, yo no tengo nada que ver con la apatía, ni tampoco soy indiferente. Pero si vemos las manifestaciones de la apatía, capaz podemos también salir pensando: a lo mejor tengo yo algo de eso. Y tiene que ver con todo esto que hemos presentado en las últimas semanas, hermanos, porque si hemos colgado estas banderolas aquí acerca de venir a orar o tener la necesidad de orar, de tener la necesidad de estudiar la palabra de Dios, de tener la necesidad de congregarnos en la iglesia, de ser parte de una célula donde se juntan hermanos y hermanas para estudiar la palabra de Dios, para orar, para poder tener un grupo de hermanos y hermanas que se apoyen en el Señor, y también de creer que Dios hace milagros. Si hemos hecho todo esto que se ve tan colorido y tan bonito, es porque en realidad hemos sentido que es necesario hacer hincapié en algo que está ocurriendo en nuestras vidas. Yo no quiero hablar de la apatía en cuanto a el mundo. Quiero hablar de la apatía en cuanto a las cosas de Dios, ¿ok? Y una de las manifestaciones de la apatía espiritual, si puedo ponerle esa palabra, es justamente, por ejemplo, hacia la Escritura, hacia la Biblia. Muchas veces estamos pensando: bueno, ¿qué más puedo leer de la palabra de Dios que tanto he leído? ¿Qué más puedo aprender de la palabra de Dios en la que tanto he buscado? Bueno, lo que el diablo va a querer hacer
es de que tú menos te acerques a la Biblia. Lo que el diablo va a querer hacer es que tú menos ores. Lo que el diablo va a querer hacer es que tú no te congregues, que tú no seas parte de ningún grupo y que menos creas en milagros. Entonces nos convertimos en apáticos espirituales. Pero encontramos una tremenda indiferencia hacia la Escritura, hermanos míos. Y tenemos que pensar, ¿está ocurriendo eso con nosotros? ¿Está pasando eso conmigo? No quiero leer la Biblia, no quiero escuchar qué dice la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Hebreos 5:11? Nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema no era que esta gente estaba privada de la Escritura, sino que había perdido el interés de escuchar. Y si usted ve el trasfondo de lo que está escrito aquí en Hebreos, es exactamente eso. No querían escuchar lo que la palabra de Dios decía. Porque, hermanos, si usted lee 1 Pedro, nos habla acerca de tropezar en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Y tropezamos en la roca para poder darnos cuenta de que estamos mal, de que tenemos que despertar. Hay veces tenemos que realmente estrellarnos contra nuestra realidad para recién levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame. Pues el Señor te va a decir, búscame, búscame de todo corazón. Nos dice aquí el apóstol, es difícil de explicar esto. ¿Cómo puede alguien no querer escuchar a Dios? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Tanto habían buscado su libertad, tanto la habían procurado, y finalmente cuando la obtuvieron a través de señales y milagros extraordinarios que cualquiera de nosotros le faltaría vida para poder comunicarlos, ellos llegaron al otro lado y lo primero que hicieron fue querer regresar a Egipto, a la esclavitud de Egipto. Mejor estábamos allá, decían, por lo menos allá teníamos que beber y que comer, y ahora nos han traído aquí al desierto a morirnos. También encontramos apatía o indiferencia hacia la santificación, hacia la necesidad de ser santos como Él es santo. La indiferencia hacia la santidad, hermanos, está resultando en que mucha gente exprese disgusto hacia la necesidad de agradar a Dios en vez de a los hombres. De hecho, el mundo se burla de los creyentes porque no hemos sabido comunicar el evangelio. Hemos querido muchas veces agarrar a bibliazos a las personas, ¿no? Acusándolos y señalándolos de su pecado, en vez de darles amor y hablarles de la paz que acompaña el venir a conocer a Jesucristo. Y el Señor lo que quiere es que hagamos eso. ¿Qué nos dice 1 Juan capítulo 3, versículos 2 al 3? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él debe purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Debe purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, si algún consuelo puedo darte en cuanto a cualquier prueba que en este momento tú y yo estemos viviendo, solo puedo decirte que Dios nos está purificando. ¿Ok? Pero
tenemos que dejarnos purificar a través de la oración. Tenemos que dejarnos purificar a través de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos purificar a través de congregarnos, de ser familia, de estar juntos, de poder conocernos, amarnos, de cuidarnos mutuamente. Por eso tantas veces he hablado yo acerca de la necesidad de estar en contacto, en comunión. ¿Quién faltó? ¿Quién no vino? ¿Quién está enfermo? ¿A quién le está pasando algo? En este momento, el papá de nuestro hermano Carlos Rivero está muy enfermo, muy enfermo. Y conversé con Carlos. Yo tuve una semana muy difícil, llena de muchas cosas y de muchas pruebas también. Y me enteré que su papá se había puesto muy malito. Conversé con él, le pregunté si él no tenía ningún inconveniente en que pudiera ponerlo en el chat de los varones, e inmediatamente empezaron a venir las respuestas de personas que decían: estamos orando contigo, Carlos, y estoy seguro que han estado orando por Carlos, por el papá de Carlos. Y cuando yo le pregunté a Carlos: Carlos, ¿qué es aquello por lo que tú más quisieras que oremos por tu papá? Y él no me dijo: pastor, yo no quiero orar para que mi papá se sane. Es un hombre de casi 90 años, yo sé que en algún momento él va a partir. Yo lo que quiero es que oren para que mi papá se salve, que se salve. Entonces imagínense, ahora yo se lo estoy comunicando a ustedes, si pueden orar por eso. Creo que no habría más alegría en el corazón de Carlos saber que su papá ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero así como el caso de Carlos, podría haber el caso de muchas otras personas aquí que tal vez ustedes no conocen y que a lo mejor podrían atreverse a ser empáticos, así como esa persona que se acercó a esta señora y se quejaba tanto esta vecina porque dijo, y le agarró su piernita y dijo: ay, pobrecito, ¿cómo es posible que tan chiquito tenga su piernita rota? Y le molestó tanto a esta persona, ¿no? Que le habían tocado la piernita y que le habían preguntado, ¿no? Y yo le decía, 1.000.000 de veces es mejor que se acerque a alguien con amor a preguntarte qué le pasó a su piernita, a que simplemente te mire, te vea y siga de largo. Hermanos, en Inglaterra, cuando uno se saluda con una persona, uno tiene que estar a la distancia del brazo. Eso es lo convencional. Hoy en día ya eso está cambiando mucho, ¿no? Pero hace unos años atrás, ¿verdad? Y eso está en las reglas, ¿ok? De educación. Uno tiene que saludarse a la distancia del brazo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal indiferencia? Yo creo que comparado al saludo de los latinos, no, esto es algo que a cualquiera le va a afectar, ¿no? La primera vez que yo llegué a Inglaterra a estudiar y tenía un montón de sobrinas que eran casi de mi edad, ¿no? Ellas, por una historia familiar larga, ¿ok? Mis sobrinas, las hijas de mi hermano, eran casi de mi edad. Yo venía de Perú y lo primero que hice fue darle un beso a todas mis sobrinas. Y todas se sintieron como atacadas, ¿no? Entonces tuve que aprender, ¿no?, a guardar cierta distancia que no tenía nada que ver con insultar a alguien, sino simplemente esas eran las reglas, ¿no? Pero por supuesto el mundo está cambiando completamente. Y a lo que me refiero con todo esto es a que el Señor requiere de nosotros, hermanos míos, que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Ok? Entonces, la santificación de un creyente tiene que pasar necesariamente por la identificación de las necesidades de las otras personas. Yo soy más santificado cuando doy más de mí.
soy más santificado cuando me preocupo más por las personas. Soy más santificado cuando sirvo. No soy más santo cuando vengo a la iglesia para no dejar de venir. No soy más santo cuando hago algo para que el resto me vea. Hermanos, el Señor dice que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero verdaderamente se trata de que cada uno de nosotros camine hacia aquello que nos une como cuerpo de Cristo. Y lo que sorprendía tanto a las personas en el tiempo de Jesucristo era el amor que se tenían los unos por los otros. Y Jesús lo dijo: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿conoces tú el nombre de la persona que está a tu lado? Capaz lo que has hecho es sentarte, por supuesto, junto a alguien que conoces, porque si no, te daría como, voy a usar la palabra muy coloquial, roche, ¿no? Bueno, estar sentado al lado de alguien que no conoces, no, pero tienes que saludar, ¿no es cierto? O cuando a lo mejor en algún momento de tu vida fuiste católico y llegaba el momento en que se decía, y ahora dense la paz, y tú te quedabas ahí paradito, ¿no? Y no hacías nada al respecto. Pero un momento litúrgico muy interesante. A lo mejor debería empezar a decir, hermanos, dense la paz, ¿no? Como si eso pudiera cambiar las cosas, como la paz, ten paz, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino, dice el Señor, saludaos con ósculo santo, con un beso, con un abrazo, que nos conozcamos, que podamos abrir nuestro corazón. Hermano, yo quiero saber qué necesitas. Tu hermana quiere saber qué necesitas. ¿Cuáles son tus cargas para llevarlas juntos? Llorar con los que lloran, reír con los que se alegran. Eso es comunidad, hermanos, y eso nos hace más santos de verdad. Y hablando de eso, por supuesto, hablar acerca del servicio, ¿verdad? La tercera área de la apatía es hacia el servicio cristiano. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, el apóstol Pablo habla de la familia de Estéfanas. Dice que se han dedicado al servicio de los santos. Esta era una familia que se dedicó a servir a los santos. Ellos dijeron esto: oye, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos riquezas. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios, tenemos abundancia, y aquí está el evangelio. Aquí está la oportunidad de servir. ¿Cómo podemos servir? Tenemos tesoros que Dios nos ha dado. Vamos a servir a la iglesia, vamos a apoyar a la iglesia. Eran momentos en ese tiempo de la iglesia primitiva en que se necesitaban recursos para poder pagar los viajes. ¿Ustedes creen cómo viajaba el apóstol Pablo? Hermanos, les puedo asegurar que no nadaba por el Mediterráneo. Pagaba su boleto. ¿Y de dónde salía esa plata? De Estéfanas, de hombres y mujeres. Hay testimonios, muchos en la escritura, de mujeres que tenían sus ahorritos e iban y decían: apóstol, tome usted para que pueda hacer la obra a la que Dios lo ha llamado. Y permanentemente Pablo está dando gracias, y da gracias inclusive a iglesias que eran pobrísimas, porque más bien allí en Jerusalén, donde había bastante recurso, no venía nada, ¿no? Pero de otras iglesias mucho más pobres, y él lo dice, hemos recibido de ellos que han dado hasta de lo que no tenían para el servicio del evangelio, ¿no? Y es muy interesante esta parte aquí de Estéfanas y su familia. Y dice el versículo 17 y 18: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, todos la misma familia, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, dice él, ¿no?
Y es muy interesante lo que está escrito aquí acerca de esto. Hermanos, no estoy pidiéndoles nada, por favor. No estoy aquí diciendo, hermanos, metan la mano a su bolsillo, vamos a dar para la obra. El día que en algún momento yo necesite preguntarle o pedir a la congregación, hermanos, metámonos la mano al bolsillo para tal obra que vamos a hacer, créanme que yo voy a ser el primero en meterse la mano al bolsillo, como siempre lo hago. Siempre lo hago, y mi esposa también. Lo primero que hacemos nosotros, lo absolutamente primero que hacemos nosotros apenas nos pagan, es separar nuestro diezmo. Y por eso puedo hablar con autoridad cuando hablo de estas cosas. Y hay bendición en eso. Nunca, jamás, nunca nos ha faltado absolutamente nada. Y Dios siempre nos ha bendecido. Y cuando una persona me preguntaba, hermano, yo quiero ser millonario, yo quiero tener mucho dinero, y citaba las escrituras, decía, porque dice la palabra de Dios que nada me habéis pedido y que pedid y se os dará. Entonces yo le decía, hermano, pero ¿has leído el contexto de esa escritura? Porque el contexto de esa escritura es servir al Señor. ¿Por qué querría Dios que fueras millonario? ¿Qué sentido tendría? Y si hay algún cristiano millonario, gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo conozco a varios, no a uno, a varios. Y gracias a Dios, a los varios que conozco, todos ellos bendicen tremendamente la obra de Dios. Tremendamente la obra de Dios. Dios les ha dado a ellos la capacidad de tener un corazón que está puesto en el lugar perfecto, correcto, para que no se envanezcan con su riqueza y ésta no los destruya, sino que más bien esa riqueza sirva para la extensión del evangelio. Y por supuesto que tienen una linda casa y tal vez también un lindo bote y tal vez también una linda familia, sus hijos vayan a los mejores colegios, a las mejores universidades. Pues gloria a Dios. Amén. No hay que envidiarlos, hay que bendecirlos más bien, con mayor razón si son como los de la familia de Estefanas, que bendecían la obra y Dios les daba más. Pero no hacían esto para recibir más, hacían esto para poder bendecir la obra de Dios. Y eso era lo extraordinario aquí. Entonces, si en tu corazón está el deseo de prosperar, mal estaría ese deseo allí si fuera un deseo de prosperar vanidoso. Tener porque quiero demostrar, porque quiero ver, porque quiero que me vean, porque valgo por lo que tengo. Hermanos, todo eso es banal y todo eso es simplemente algo que se lo llevará el mundo, porque nada has traído contigo y nada te llevarás. Pero imagínate si fueras prosperado por Dios y pudieras con aquello que Dios te bendice poder tener, prosperar la obra de Dios y prosperar también a otros. Qué bendición tan grande sería. Eso es algo que realmente querríamos tener, y de esto es de lo que habla el apóstol Pablo cuando habla del servicio y de aquellos que estaban permanentemente pensando, tal vez no puedo predicar, tal vez no tengo el don de la enseñanza, tal vez no tengo el don de poder pararme adelante y cantar, tal vez no soy de aquellos que van a ser muy obvios, pero sí soy de aquellos que han sabido ser buenos mayordomos, y de lo que tengo, porque Dios me lo ha dado, voy a bendecir la obra de Dios. Y eso es algo hermoso, hermanos. Y aquí en esta iglesia, voy a decir, en mi iglesia hay preciosa gente
que sabe de lo que estoy hablando. Gente con la que inclusive nunca he hablado, con la que nunca he tenido que decirles, hermanos, ¿podríamos darnos una manito para ayudarnos con esto? No, porque saben discernir lo que está pasando e inmediatamente se meten la mano al bolsillo y en esa cajita que está atrás ponen como dadores alegres lo que se necesita para la obra de Dios. Hay personas en esta iglesia que cuando saben que va a haber un retiro o va a haber algo que otras personas no pueden pagar, inmediatamente vienen y dicen, yo voy a pagar por 5 personas, ¿no? Porque quieren ayudar a otros. Que Dios los bendiga y que el Señor les dé al 100%, hermanos, porque aquello que hacen son exactamente los mismos ejemplos que hacían esta familia preciosa aquí de la que habla el apóstol Pablo. Hacia el ganar almas, hermanos, esto aquí es un punto que es muy importante. Hay apatía hacia el ganar almas. Pasajes tales como Judas 22 y 23 que dice, a algunos que dudan, convénzanlos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Hay una indiferencia hacia el ganar almas tremenda el día de hoy. Hay una apatía, una falta de preocupación por las almas que se pierden. Y llegamos a la conclusión, bueno, no, él ya está perdido. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos decir, él ya está perdido? Hermanos míos, aunque nos resulte increíblemente difícil de entenderlo, Dios querría llevarse al cielo hasta Abimael Guzmán. ¿Ya ven la reacción? ¿No? Ustedes a lo mejor piensan que no se merece el cielo, pero Dios sí piensa que se merece el cielo, porque envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por él. Por la persona más buena del mundo, como por el criminal más despiadado que exista. Jesús murió por todos los hombres. Su sacrificio fue uno solo, perfecto, suficiente y agradable, dice el Señor. Entonces, no debemos perder nuestro amor por salvar almas. Yo siempre lo pongo de esta manera, tratando de pensar en números y en espacios, ¿no? El infierno es muchísimo más grande que el cielo, hermanos. Son muchísimos más los que se pierden que los que se salvan. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. El camino a la perdición es amplio y es espacioso y muchos son los que se pierden por allí. Pero el camino del cielo, dice, es sinuoso, es difícil caminar por ahí. Y son pocos los que se salvan. Entonces, estamos hablando de un lugar precioso y maravilloso, pero son pocos los que se salvan. Estamos contados entre quienes se salvan. Estamos contados entre quienes sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y el Señor quiere que así como tú te has salvado y tu nombre ha sido escrito en ese libro de la vida precioso y perfecto, también tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu jefe al que a lo mejor no quieres mucho, o cualquier otra persona que te parezca simpática o antipática, el Señor quiere salvarlo. Y muchas veces va a depender de que nosotros abramos nuestras bocas, tengamos la actitud correcta y hablemos de Jesucristo. No seamos indiferentes, hermanos. Tenemos la gran oportunidad de salvar almas, de hablar de Jesucristo. Así que hagamos eso. Y aquí quiero ponerles este punto, el de la oración, y quiero ir directamente a él. Mateo 26, 38, 44, y estamos terminando con esto. El Señor dice en el huerto de Getsemaní: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto conmigo? Miren que el Señor no les dijo 5 minutos, 10 minutos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos minutos te tarda quedarte dormido cuando estás orando? O a lo mejor la pregunta debería ser: ¿te duermes cuando estás orando? Bueno, el Señor dijo aquí: tanto era pedirles que vengan a orar una hora conmigo. Y el Señor estaba sufriendo. Hermanos, la indiferencia y la apatía en estas personas, los más cercanos a Jesús, era tan grande. No solamente salieron disparados cuando vinieron a buscarlo al Señor. Es cierto que seguro estaban cansados y el Señor no. ¿Acaso no se daban cuenta del sufrimiento de Jesús? Dice que se apartó como un tiro de piedra, se postró, se tiró al suelo y se puso allí a orar y a llorar. La oración mueve montañas. La oración transforma situaciones. La oración cambia las cosas. Dios se revela a través de la oración. Yo bendigo a Dios. Hay un grupo de hermanas en esta iglesia que están orando, doblando las rodillas. Hermanas, sigan haciéndolo. Yo sé que no es fácil, es difícil. No tenemos un lugar, pues busquen el lugar. Yo no se los puedo dar, no lo tengo. Pero reúnanse, oren. Yo sé que su oración está rindiendo frutos. Estamos viendo los frutos de esas rodillas dobladas. Estoy viendo los frutos de esas oraciones levantadas al cielo. Estoy viendo los frutos de esa oración que clama delante de Dios por pastores y líderes, por los hermanos, por la iglesia, por la nación. Lo estoy viendo. Pero no solamente necesitamos un grupo de hermanas piadosas y hermosas que se reúnan a orar. Necesitamos que todos oremos. Y cuando el miércoles último hubo la hubo la reunión de oración aquí. Y yo mandé un comunicado diciendo: Luis Fernando va a compartir. Yo quisiera que vengan para apoyarlo. Habían 8 personas. Y los que más brillaron por su ausencia fueron los líderes. ¿Dónde están mis líderes? ¿Dónde están los líderes de la iglesia? ¿Dónde están las personas que tienen que dar el ejemplo? Tal vez muchos queremos ser líderes, pero no estamos dispuestos a hacer aquello que se requiere, que es importante. Yo estoy trabajando con 6 jóvenes. Estoy enseñándoles teología. 6 jóvenes que han venido a todas sus clases, casi no han fallado a ninguna. Están interesadísimos en servir al Señor. Carlos Felipe, Luis Fernando, Flavia, son 3 de los 6, ¿no? Y ese día Luis Fernando vino y compartió 15 minutos, una hermosísima palabra. Yo hubiera querido que ustedes la escuchen, pero sobre todo hubiera querido que vengan a orar. La próxima reunión de oración es el primer miércoles de marzo. Ese día va a compartir Flavia, una mujer, la palabra de Dios. Y miren que digo una mujer, ¿ah? Hablando tanto en este país el día de hoy acerca de la importancia de darle el mismo peso al género, ¿ok? Bueno, pues Flavia, que es a lo demás como una hija para mí y que está haciendo este curso de homilética, va a compartir por 15 minutos la palabra de Dios. Yo espero que ustedes vengan a escuchar a Flavia, que tiene un tremendo potencial para servir al Señor. Estos muchachos, así como también todos ustedes, tienen un tremendo potencial para servir al Señor. Vengamos a escuchar y vengamos a darles ánimo, a decirles: estamos aquí contigo, con ustedes, para escucharlos. Son la nueva generación de pastores, de hombres y mujeres
que van a levantar esta nación para Jesucristo, hermanos. Pero sobre todo vengamos a orar. Necesitamos orar por nuestra nación, hermanos. Es muy importante que hagamos esto, hermanos míos. Miren, hay que salir de la mediocridad. Dios no quiere mediocres. Dios quiere hijos. Hay que salir de la mediocridad. No contentarnos con la caja en donde nos han puesto, donde no nos dejan salir. Se hizo un experimento en la NASA con moscas. Y de verdad que termino con esto ya. Se hizo un experimento con moscas, ¿ok? Agarraron a un montón de moscas y la pusieron dentro de una vasija larga, así, y la taparon. Y todas las moscas golpeaban la tapa queriendo salir. Todo el día estaban en este plan, golpeando la tapa. Qué pesadas son las moscas, ¿verdad? ¿No? Golpeaban la tapa. Al segundo día del experimento, abrieron la tapa y la dejaron a un lado. Después de 24 horas, ninguna mosca se salía de la vasija, porque todas se habían acostumbrado a estar metidas en la vasija. No querían salir de la vasija ya. No querían su libertad. Se habían encajonado allí. Hay que desencajonarnos, hermanos. Hay que salir de la vasija. ¿Quién te ha puesto la tapa? ¿Quién te ha puesto la tapa? Yo no te he puesto la tapa, menos el Señor. Salgamos a servir al Señor. Hay un niño, testimonio de este niño, en Estados Unidos esto es muy típico. Cuando un niño es un niño problema, lo etiquetan, ¿verdad? Y al niño lo habían etiquetado como un niño en alto riesgo. Era un niño cuya madre estaba en drogas y padre había desaparecido. Entonces el Estado se lo llevó y lo etiquetó, niño en riesgo. Y ese niño toda su vida vivió pensando que era un niño en riesgo, ¿verdad? Niño en riesgo. Entonces, él lo tenía en su mente y en su corazón. Soy un niño en riesgo en el colegio, malísimas notas, se salió del colegio, trató de hacer mil y una cosas, no pudo porque siempre era una persona en riesgo. Entonces, cuando le preguntaban, él decía, es que yo soy una persona en riesgo. ¿Qué trabajo iba a conseguir así? ¿Qué podía lograr así? Hasta que un día entró a una iglesia y conoció a Jesucristo. Y el pastor le dijo, a ti te han etiquetado como un niño en riesgo, pero el Señor ha puesto en tu corazón una etiqueta que dice, hombre lleno de posibilidades. En Cristo tenemos todas las posibilidades. Hermanos, salgamos de la caja en donde nos hemos quedado. La tapa no está puesta. No eres una persona en riesgo, eres una persona llena de posibilidades. Podemos orar con todas las posibilidades del mundo de ver la gloria de Dios manifestándose. Podemos estudiar la Biblia para entender y escuchar las miles de promesas que Dios tiene para ti, para tu vida. Podemos congregarnos como hoy día y venir y estar en familia. Y hoy día veo a los Navarrete que están sentados allí, hermanos queridos, tan amados, que hoy día nos están visitando y que son y siempre han sido parte de nosotros. Bienvenidos a los demás, a esta que es la familia de ustedes. Somos una familia en el Señor. Podemos reunirnos en células. Hermanos, no tenemos donde reunirnos. El único lugar donde nos podemos reunir es en células. Y aquí, una vez al mes, para venir a orar. Entonces, si usted simplemente decide en su corazón dejar la apatía y dejar la indiferencia y decir, ese miércoles yo voy a ir a orar a la iglesia, usted lo va a hacer los 12 meses del año y va a estar acá. Si usted decide ser parte de una célula, lo único que tiene que hacer es preguntar,
Hay varios hermanos aquí que tienen células en sus casas. A ver, quiero que se pongan de pie. Betty, bueno, ponte de pie, Betty. Ponte de pie. Carlitos, con Lilia también. ¿Está Lilia ahí? ¿No está acá? Ok, Carlitos, tiene una célula. También los Villar, por favor, pónganse de pie. Ok. Después, ¿quién me falta? Están los Rivera, no han venido hoy día. Están los Bunsen también. Miren, ubíquenlos. Ubíquenlos. Faltan los Rivera que viven cerquita de aquí, al costado de la Universidad de Lima. Tenemos otra célula ahí. Yo tengo en mi casa, en Miraflores, una célula de educación teológica. ¿Ok? Pero ellos ya tienen en sus casas células donde ustedes se pueden reunir, horarios y días. Gracias, pueden tomar asiento. Y a lo mejor tú también, si no quieres ir a una célula, puedes abrir una célula. Invitar a tus hijos, a tus vecinos. ¿Quién sabe si por ahí vienen a los pies de Cristo? Y a lo mejor en vez de tener 5 o 6 células, vamos a tener 18 células. Hermanos míos, todo depende de nosotros, realmente. Todo depende de que borremos la indiferencia, de que quitemos completamente la apatía espiritual, de que hagamos todo esto que dice atrás y dejemos que los milagros del Señor se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu amor, por tu manifestación y tu presencia bendita. Señor, llénanos de ti ahora y permite que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Padre, queremos en primer lugar pedirte perdón porque no hemos hecho las cosas que te agradan. Señor, no nos hemos comportado como debiéramos. Pero ahora, Señor, queremos decirte que te amamos, que queremos más de ti. Queremos saludar, Señor, el hecho de saber que tu gracia y amor, Señor, se manifiestan siempre, aún, Señor, cuando estamos alejados de ti. Tú no nos dejas y tú no nos has dejado. Permítenos dar vuelta en U, volver a ti, orar, estudiar tu palabra, congregarnos, comprometernos a ser parte de una célula, creer en los milagros maravillosos que tú haces. Señor, venir aquí todos los domingos, invitar a otras personas, tener amor por las almas que se pierden, creer, Señor, más allá de lo que pensamos o entendemos. Gracias por tu amor y gracias, Señor, porque el día de hoy se rompen barreras. Dios mío, no hay nada que nos esté atorando. Somos libres para servirte y seguirte en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.